Bueno, y la verdad es que es una gran oportunidad y un honor de poder participar en esta serie presentando una opinión personal y algunas de las acciones que estamos haciendo en Los Cabos, que eso es principalmente lo que me gustaría mostrar. Obviamente este es el año cero del turismo porque pues todo ha cambiado, no ha habido una crisis como la que actualmente se está suscitando. En la historia moderna nunca había habido una crisis que pudiera pegar y afectar a los mercados emisores en su manera total y a los destinos receptores de manera también similar, al mismo momento en distintas fases y con una penetración como la que se ha tenido. Obviamente la actividad turística había tenido una evolución siempre creciente, solamente había tenido algunos pequeños incrementos precisamente cuando fue la recesión en el 2008-2009 y se detuvo un poco durante septiembre 11, pero fuera de esos dos periodos siempre había tenido un gran crecimiento. La industria turística a nivel mundial aporta el 10% del Producto Interno Bruto y genera más de 319 millones de empleos, que esos son precisamente lo que está en riesgo actualmente con lo que está sucediendo a nivel mundial. En el caso particular, obviamente también de la flujo entre fronteras, nunca había sucedido que como hoy hay 166 países que tienen restricciones para poder visitarlos o que solo reciben a sus nacionales o residentes de ese país. Esto nunca había sucedido y en gran medida la resolución de esta crisis va a depender de qué medidas se establecen en donde la tecnología va a tener que jugar un papel muy importante para poder lograr que los países reabran sus fronteras y que establezcan los controles en la medida en la que ellos mismos se sientan seguros. Como se ha visto, siempre cuando los países implementan innovaciones en las aplicaciones de las visas, esto tiene efectos muy importantes en generar flujo turístico a los países y obviamente, por ende, en este caso, al momento que se tienen todos estos controles establecidos, en la manera en la que los países puedan reabrir y establecer unos controles será que el flujo turístico se pueda hacer. Si no lo logran hacer exitosamente, pues no podrá restablecerse en el corto plazo. En el caso particular de nuestro país, pues principalmente la industria turística juega un rol muy importante, de acuerdo al INEGI, aporta el 8.7% del Producto Interno Bruto y tiene 2.3 millones de puestos de trabajo directos y formales. Obviamente, al momento de establecerlo a puestos que son indirectos o que no son formales o trabajos eventuales, esta cifra es casi del doble de empleos que se generan directamente con la actividad turística. Además, precisamente esos empleos que se generan están en sectores que son más necesitados, como ustedes saben, mujeres, jóvenes, discapacitados y muchos otros sectores que necesitan y que requieren de estas fuentes de empleo. Aporta balances en aspectos sociales al momento de poder tener una fuente de ingreso, de capacitación y de desarrollo. No hay barreras de entrada, por lo cual es muy fácil establecer pequeños negocios que establecen ciertas comunidades y que eso va permitiendo balancear aspectos sociales. Contribuye a la conservación del medio ambiente. Aquí en Los Cabos hay un ejemplo perfecto, que es Cabo Pulvo, en donde la comunidad que hace 30 años era pescadores, hace 30 años se decidieron convertirse en una zona que se encarga de hacer ecoturismo y hoy en día es una de las zonas más exitosas en la recuperación del medio ambiente. Además tiene revalorización de aspectos culturales al momento de que tradiciones, recetas y aspectos locales pueden ser recuperados y incorporados a la actividad turística. Incentiva la innovación de nuevos negocios y el uso de nuevas tecnologías, que hoy en día me parece que las tecnologías van a jugar un rol importantísimo en la recuperación. Entre las particularidades que tiene esta crisis es que pues, los activos turísticos por el momento se encuentran totalmente íntegros, es decir, cuando en las otras crisis desde alguna guerra o algún fenómeno meteorológico destruye obviamente la infraestructura, entonces para poder reactivar la actividad se tiene que hacer todo un trabajo y una inversión. En este caso están totalmente íntegros y la crisis se generó primero en los mercados emisores y después, obviamente, pues en los destinos, porque pues, está totalmente la actividad detenida. Y aquí, pues, es donde el juego de cómo se va a poder reactivar
va a ser totalmente distinto porque no es como en otras ocasiones que al momento de bajar el precio, con esto se pudiera reactivar la actividad, dado que hay certidumbres en los mercados emisores y en los destinos y en la conexión entre ellos dos que hará que esto pueda realizarse. Además, pues se conjunta esta crisis sanitaria junto con una profunda recesión económica mundial, la más grande que se ha generado en los últimos 100 años, de acuerdo a fuentes como el Fondo Monetario Internacional, que tiene predicciones de fuertes impactos a las economías a nivel mundial. Además, con una guerra por el control del precio, que en México también se ha visto afectado por el control del precio del petróleo, y con un reacomodo geopolítico muy fuerte que va a implicar que los balances que se tenían en el mundo en cuanto a la economía y en cuanto a muchos aspectos de control de las cadenas de producción se están totalmente reacomodando, Estados Unidos y China y muchos otros países, y esto pues tendrá también implicaciones muy profundas en cuanto a los flujos turísticos y a la actividad que pueda irse retomando. Esto va a generar cambios muy fuertes y muy importantes, dado que las tecnologías, como ya se está viendo, en algún momento eran opcionales, es decir, los países podían o no podían ir incorporando elementos tecnológicos, por ejemplo, para los controles de fronteras o de migración. Hoy en día va a tener que ser algo que va a ser una obligación, porque si no, de esto no va a poder generarse ningún movimiento, no solamente de personas, sino de comercio en general. La cadena de valor ha tenido que implementar como medida de cajón, que tiene que haber una flexibilidad de cambios y todas las líneas aéreas, supongo que todo el mundo tuvo siempre experiencias difíciles cuando tenía algún boleto de avión que había comprado y que quería cambiar la fecha, y las líneas aéreas simplemente decían es totalmente no cancelable, no reembolsable y no se puede hacer nada y era dinero tirado a la basura. Hoy en día, pues es lo opuesto, es decir, todas las líneas aéreas y todas las cadenas de valor turística lo que tienen es flexibilidad en los cambios con una medida para dar certeza y de eso pues, va a depender cómo se pueda ir reactivando el mercado. Ojalá que en este sentido se quede una política de flexibilidad que sea mucho más balanceada como se tenía antes. Asimismo, pues, hay unos estándares de higiene que están teniendo que ser implementados. En todos los restaurantes, las cadenas, las líneas aéreas han establecido medidas de distanciamiento social. Esto pues detonará en nuevas experiencias, no solamente en el elemento turístico, sino nuevas experiencias, una nueva manera de ver la vida de las personas. En el corto plazo se estarán revalorizando muchos más aspectos sociales y humanos que son más relevantes que muchas otras cosas. El turismo masivo pues, tendrá que ser replanteado como tal, dado que el efecto que esto ha causado en la manera en la que los eventos masivos se estaban considerando y el turismo masivo como tal, pues va a tener que ser reconsiderado porque obviamente, así como estamos viendo, las líneas aéreas están eliminando un asiento, el del medio, para poder plantear un distanciamiento social. Pues esto mismo se tendrá que hacer a lo largo y ancho de toda la actividad turística y entonces el turismo masivo como tal, en donde había incluso una carrera para poder tener mayor número de personas, y si quieren poder hacer hoteles de 5,000, 10,000, 20,000 personas, pues esos hoteles tendrán que ser totalmente pensados de manera distinta en sus flujos y en sus operaciones. Y hay que escuchar profundamente al viajero potencial. Obviamente esto está creando hipersegmentaciones en los viajeros y en las intenciones de viaje, y va a requerir que, así como nosotros los destinos o los prestadores de servicios turísticos, para poder reaccionar de manera correcta vamos a tener que escuchar y determinar exactamente qué está buscando ese viajero o ese segmento de viajeros en sus deseos y motivaciones de viaje para poder satisfacerlo mejor. Y esto pues va a depender y va a hacer que ciertas empresas sí puedan permanecer y que otras empresas o otros destinos no permanezcan en la cadena. Esto pues obviamente en muchísimos países o la mayoría de los países del mundo están estableciendo estímulos a la actividad turística precisamente por los empleos y por las profundas implicaciones sociales que tiene la actividad turística. En el caso de Estados Unidos ha implementado el CARES Act, que son $2 trillones, que no había habido un apoyo similar a una industria como tal, y obviamente pues esto implica en créditos, impuestos a las nóminas, líneas de fondeo, préstamos de capital, asistencia directa, etcétera. Y esto
va a permitir que ciertos países y ciertos destinos entre esos países puedan permanecer y puedan ser relanzados de manera mucho más rápida y que las empresas que trabajan en estos destinos o en esta cadena puedan permanecer. En el caso de México, pues hay 346,000 fuentes de empleo formales, de acuerdo a la Secretaría de Trabajo se perdieron, solamente en el mes de marzo. Aquí está más una tabla en cuanto a la variación de los puestos de trabajo por estado, y como verán, pues, obviamente los últimos dos, en el caso de Quintana Roo y Baja California Sur, pues son dos estados que tienen un neto efecto turístico directo por lo que está sucediendo y afectando la actividad turística. Sin embargo, pues habrá posibles impactos positivos, y estos me parece que nosotros como industria tenemos que ver. Va a haber un nivel mejorado de servicios, sobre todo en el sentido sanitario e higiénico, es decir, los aviones y los hoteles y toda la cadena turística, en los servicios que se ofrezcan van a tener que ser mucho más enfocados a la higiene y a la calidad, de que si uno en alguna ocasión viajaba a algún lugar y se podía enfermar, decía, bueno, pues me enfermé, ahora ese tipo de precisiones van a tener que ser súper importantes, porque si uno piensa que el nivel higiénico del lugar no está al nivel adecuado, pues simplemente dejará de visitarlo, dejará de hacerlo, sin importar si es barato o no es barato, porque no la salud está mucho antes que la cuestión económica. Se está detonando una innovación en el producto turístico, que me parece que va a ser muy interesante ver cómo los destinos y los prestadores de servicios turísticos van modificando y acoplando sus productos, incluyendo las líneas aéreas, para ver cómo logran permanecer en el mercado. Es decir, esta parte de innovación del producto va a ser de supervivencia, no va a ser simplemente un elemento opcional de decir, pues si yo lo mejor es que entonces voy a poder tener un poquito más de clientes o voy a permanecer con mis clientes. Si no se logra hacer una innovación de producto, simplemente pues se va a desaparecer. Y hay, me parece que un reconocimiento, o tendrá que haber un reconocimiento a la contribución que hace el turismo a los países y a las economías regionales, es decir, al momento que se vean tantas fuentes de empleo, y estamos viendo con tantas fuentes de empleo que han sido perdidas, tendrá que, para que se recuperen esas fuentes de empleo y no se generen problemas sociales, pues tendrá que haber un reconocimiento con la contribución que tiene y cómo las estructuras turísticas están construidas y cómo los gobiernos y los sectores particulares a través de cámaras pueden incentivar en que esa contribución del sector turístico a la sociedad permanezca. Y antes de pasar a la parte de Los Cabos, pues dos precisiones que me parece que son muy interesantes. Pues el mundo globalizado en los últimos 50 años ha detonado un flujo turístico, como lo veíamos, a niveles sin precedentes, en donde el flujo entre países era increíble. Ahora lo que está sucediendo, pues precisamente que es una dicotomía con ese virus, es el distanciamiento social que está generándose a través de, o que tiene que generarse a través de esto. No quisiera, obviamente, quedar con una mala parte antes de pasar a la parte de Los Cabos, pero ha habido muchas encuestas que se han realizado en las últimas semanas. Es una que acaba de salir, y si bien incorpora solamente a viajeros ávidos o entusiastas, sí menciona que obviamente en cuanto a esta crisis sea pasada, la mayoría de las personas querrán regresar y querrán volver a viajar, porque es obviamente una parte de una actividad turística. Tomando esto en consideración, voy a mencionar muy rápido cuáles son los aspectos que en Los Cabos estamos considerando para el plan de reapertura. Se está trabajando de manera integral con todos los prestadores del servicio turístico, desde las campañas del aeropuerto, los hoteles, la transportación, restaurantes, actividades de turismo y comercio, para lograr homogenizar en los estándares, que se tenga un manual de protocolos y procedimientos preventivos para la gestión del COVID-19, y que esto sea un estándar que se logre establecer a través de todo el destino, porque me parece que este va a ser un elemento que va a permitir a los destinos ganar o tener la confianza de los visitantes. Tenemos un escenario conservador que hemos estado compartiendo simplemente para que podamos darnos cuenta de la penetración de la crisis, que con este escenario conservador tendrá un efecto cercano de 1 millón de pasajeros o visitantes que dejarán de venir a Los Cabos en este año, comparado con 2.6 millones que nos visitaron el año pasado. Las 3 fases de la etapa que establecimos para recuperar el destino: la primera, la información permanente
con socios comerciales. En la segunda, que es en la que nos encontramos, pues haciendo toda una campaña de recordación del destino al consumidor y a la industria. Este es un ejemplo de ellos, con una serie de webinars que hemos estado realizando en distintos segmentos, en distintos mercados y con distintos socios, webinars y algunas plataformas digitales y presentaciones de realidad virtual para poder continuar haciendo y recordando los cabos. Y finalmente, en junio, tendremos la campaña de relanzamiento y reposicionamiento del destino, que incorporará pues una parte crucial, que será la recuperación de los asientos de avión que llegan al destino y de los mercados adecuados. Los objetivos, pues queremos para el año que entra normalizar la llegada de turistas, y esto implicaría pues no nada más normalizarla en lo que los flujos o en los volúmenes que se tenían anteriormente, sino normalizarla con el nuevo normal al cual nos estamos encontrando y el cual será la norma de cómo deberá operarse en los destinos. Recuperar la conectividad, igualmente alineado a lo que será el nuevo normal, lograr los cuartos noches en la industria de reuniones, que es muy importante, mantener la tarifa promedio, ya que es una vía de ingreso a través del impuesto al hospedaje con el cual se pueden fondear todas las estrategias de promoción. Para ello, pues, tenemos que comunicar apropiadamente y al mercado objetivo correcto los niveles de calidad, servicio, limpieza, sensación de espacio y actuación durante la crisis, aprovechar los elementos intrínsecos que tiene el destino, como la limpieza y el espacio, la sensación de espacio que tenemos en los casos. Hay grandes retos, obviamente hay un miedo generalizado de viajar, y una recesión económica muy profunda, como platicamos, una incertidumbre de higiene, la pérdida de conectividad, la reducción de los recursos para promoción y la cancelación de importantes eventos con los cuales se realizaban en el destino. Sin embargo, tenemos grandes oportunidades como la oficina en Los Ángeles de Los Cabos, que está pagada por el sector privado tras de un fideicomiso privado que se estableció precisamente para ampliar la base de recaudación y de promoción. Hay un sector privado muy comprometido que hoy en día está liderando todos estos esfuerzos, estuvimos viendo, de la mano de los tres niveles de gobierno. Hay una familiaridad en mercados primarios, marcas de renombre, algunas de ellas que acaban de abrir y que tendrán que obviamente hacer un empuje muy fuerte para poder reposicionar el destino. Tenemos un producto de salud y de salud en los elementos naturales, que creemos que va a ser muy importante porque el viajero lo va a demandar cuando se reinicie la actividad. Hay un posicionamiento aspiracional y tenemos sobre todo una base de clientes repetitivos que saben de la calidad del destino. Hay un nicho de visitantes, de millonarios, que obviamente vienen en sus jets privados y están en sus suites o en sus villas, y ellos pues obviamente son celebridades que tienen y que visitan el destino y que su nivel de riesgo es mínimo. Las tácticas que vamos a implementar para relanzar el destino, pues obviamente maximizar cada recurso que se tenga en la inversión, establecer estrategias híbridas de promoción, como ya lo estamos haciendo vía plataformas digitales, una comunicación permanente con los socios comerciales que aprecian y agradecen para saber exactamente qué es lo que está sucediendo y cuáles son las herramientas que podemos darle, mantener el nivel de recordación del destino tras de todas estas estrategias, porque sabemos obviamente que la calidad del destino y la calidad del producto y de las experiencias que ofrecemos, estamos seguros que continuarán diferenciándonos y continuaremos atrayendo al visitante único. Trabajo dedicado con líneas aéreas y un enfoque estratégico. Tenemos 5 acuerdos estratégicos como destino que queremos establecer: la apertura gradual del hospedaje, del inventario, la apertura gradual igualmente de los restaurantes y las actividades que se están haciendo, una política de flexibilidad que se establezca no solamente en los hoteles o en los aviones, sino en todo el producto turístico, que sea una constante, que el viajero pueda tener cambios y con esto le damos certeza para que regrese, en la comunicación con los socios comerciales que ya mencioné, y el cumplimiento al manual de protocolos preventivos que igualmente ya se está estableciendo y que estamos seguros que será un éxito para nosotros. Y como siempre, pues estoy a sus órdenes para cualquier pregunta.